Bienvenidos. El día de hoy daremos inicio a nuestra clase con este tema, resolución de conflictos. En todas las familias existen problemas o conflictos que se dan entre los miembros. Pero para eso, para poder resolverlo, es necesario mantener el diálogo, la conversación y así podernos reconciliar. Vivir en un ambiente más armonioso y dedicado para la familia, la unión familiar. Debemos hacer útil el diálogo para favorecer la convivencia y resolver ciertos conflictos. Cada uno de los miembros que forman la familia somos responsables de mantener la armonía familiar. Hoy vamos a hablar del verbo. El verbo es una clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia que afectan a las personas o a las cosas. El verbo tiene variación o accidentes de tiempo, de modo, de voz, de número y persona, y cumple la función de núcleo del predicado. Usted puede ver en la pantalla cómo cada uno de estos accidentes también tiene su propia característica. En cuanto a la persona, podemos hablar de la primera, segunda o tercera persona, tanto para el singular como para el plural. El número, que usted ya lo conoce, en singular corresponde a uno y en plural a muchos, a varios, a más de dos. El tiempo es el momento en que se da la acción y puede ser en presente, en pasado o en futuro. El modo también es otro accidente verbal y puede ser el modo indicativo, el modo subjuntivo o el modo imperativo. Las conjugaciones también corresponden a la primera, segunda o tercera. En cuanto a la primera conjugación, son los verbos terminados en ar, como hablar. La segunda conjugación, los verbos terminados en er, como leer. La tercera conjugación, a los verbos terminados en ir, como vivir. El número y la persona son accidentes del verbo que nos permiten identificar si es uno o son varios los sujetos que realizan la acción. Puede estar en singular o plural. La acción puede ser realizada por la primera, por la segunda o la tercera persona gramatical. ¿Cómo podemos ver en el cuadro? La primera persona del singular corresponde al yo. La segunda persona del singular, tú. La tercera persona del singular, él o ella. En cuanto al plural, la primera persona, nosotros o nosotras. La segunda persona, vosotros, vosotras, ustedes. Y la tercera persona, ellos y ellas. Las formas verbales sitúan la acción en un tiempo determinado. Como ya dijimos, los tiempos verbales, que pueden ser presente, pretérito o pasado, como lo conocemos, y el futuro. Además, la actitud del hablante del verbo se conoce como modo y determina la forma en que se conjugará el verbo. El verbo en español se conjuga en tres modos: en indicativo, en subjuntivo o imperativo. El modo indicativo se usa para hablar de acciones reales. El modo subjuntivo se usa para expresar deseos, dudas, hechos hipotéticos y el verbo va precedido de la palabra que. El modo imperativo se usa para dar órdenes o mandatos. Tanto el modo indicativo como el modo subjuntivo pueden aparecer en pasado, en presente o en futuro, ya sean en formas verbales simples o compuestas. En el caso del modo imperativo es muy distinto, pues únicamente aparece en presente y no emplea
formas verbales compuestas. En la última parte podemos reconocer la voz, que es otro de los accidentes verbales. Esta nos indica si los sujetos de un verbo realizan o reciben la acción. Puede ser activa o puede ser pasiva. Es activa cuando el sujeto realiza la acción del verbo. Es pasiva cuando el sujeto recibe la acción del verbo. En la pantalla tiene una oración simple. El viento derriba el árbol. ¿Quién derriba el árbol? El viento. Entonces, el viento es nuestro sujeto agente, quien realiza la acción del verbo. En la segunda oración dice, el árbol es derribado por el viento. En este caso, el árbol, que anteriormente era un complemento directo, se transformó en un sujeto paciente. Y el viento, que era un sujeto agente, se convirtió en un complemento agente. El árbol es derribado por el viento. Aquí se recibe la acción del verbo. Y por lo general, las oraciones en voz pasiva se las identifica porque llevan la palabra por como complemento del agente. Bien, esa ha sido nuestra explicación sobre el verbo y sus accidentes verbales. Espero que revise su ficha pedagógica y además visualice el video de su clase. Muchas gracias por atenderme.